Hola a todos, bienvenidos a este primer video. En este video vamos a realizar una pequeña introducción a la arquitectura web, los tags HTML, y hablaremos de cómo los tags HTML nos permiten formar layouts para páginas web. Para comenzar, hablemos sobre la arquitectura web. Entendemos que una aplicación web es toda aplicación que los usuarios pueden acceder mediante un web browser a través de Internet o una intranet. Es decir, consideramos aplicaciones web tanto a páginas institucionales como a aplicaciones complejas como Facebook o Gmail. Y en el medio podemos tener cualquier otro tipo de aplicación, ya sea aplicaciones ricas, de nuevo como Facebook o Gmail o cualquier otra red social, y páginas estáticas de un negocio que pueden estar realizadas en un número muy amplio de tecnologías. En una arquitectura web, un cliente realiza un request a través de Internet o una intranet que llega a un servidor web donde éste es procesado y devuelve resultados. Los clientes pueden ser tanto máquinas de escritorio, notebooks, celulares, como cualquier otro dispositivo que cuente con un navegador web. Por lo cual no estamos limitados específicamente a estos dispositivos. Una cuestión importante en la arquitectura web, a diferencia de las aplicaciones de escritorio que han visto en materias anteriores, es que las mismas corren en un servidor diferente a la máquina que utilizamos para consumir la aplicación. Es decir, en el medio existe siempre un factor externo, inestabilidad de la red o latencia, cortes de conexión, que podrían hacer que la aplicación no se comporte correctamente e introduce complejidades que previamente no teníamos. Para tener una idea de las tecnologías que intervienen en este gráfico, pensemos en principio en el web browser. El mismo entiende principalmente 4 tecnologías. HTML, que nos permite dar contenido a los sitios web y aplicaciones. CSS, que nos permite cambiar el estilo, o sea, cómo se ven el contenido, ya sea cambiar una fuente, un color de texto o incluso ocultar parte del contenido en ciertas circunstancias. Y JavaScript, que nos permite darle comportamiento a los sitios web. Sin JavaScript, un sitio web es simplemente un contenido estático puesto en Internet. También un web browser entiende un número limitado de tecnologías multimedia. Principalmente podríamos hablar de imágenes. Comúnmente los formatos utilizados son JPG, PNG, GIF y WebP, videos y audio. Del lado del servidor tenemos un web server que es el encargado de recibir las requests y manejarlas. Estos servidores web pueden ser Nginx, Apache, Internet Information Server. Existen esencialmente servidores web para cada una de las tecnologías. En nuestro caso vamos a utilizar Apache y junto con Apache vamos a utilizar PHP para poder procesar las requests y devolver contenido dinámico. Un servidor web, además, puede acceder a una fuente de datos externos, como una base de datos, para obtener parte del contenido necesario para responder una request. Además de una base de datos, podría acceder al disco rígido de la propia máquina o incluso obtener remotamente parte del contenido de otro servidor web. Concentrémonos ahora en el lenguaje de programación HTML. HTML es un lenguaje de etiquetas utilizado para la creación de páginas web.
A diferencia de otros lenguajes como C o Java, que ya conocen, HTML no es un lenguaje procedural, es decir, no se le da órdenes para que realice una acción, sino que nos permite describir cómo un contenido se va a ver en un sitio web. El browser obtiene un contenido HTML a partir de un servidor web y lo interpreta a fin de mostrarlo de una manera estandarizada. Si bien existen estándares web, existen pequeñas diferencias en cuanto a cómo un sitio web se va a ver dependiendo del web browser utilizado. El caso más común son los botones. Si bien el estándar indica cómo debe comportarse un botón, estos se ven un poco diferentes dependiendo si usamos Chrome, Firefox o Internet Explorer. Ahora bien, ¿qué es el HTML? HTML viene de Hypertext Markup Language. Los elementos HTML están representados por etiquetas o tags. Cada tag nos permite describir un tipo de contenido diferente. Por ejemplo, tenemos heading, párrafos, tablas, imágenes. Estas etiquetas no son mostradas por el browser, pero son utilizadas para renderizar el contenido en la página. En un documento HTML tenemos mínimamente las siguientes secciones. El doctype nos permite definir el tipo de un documento. Actualmente el único tipo de documento utilizado es HTML, que nos indica que este es un documento HTML5, pero en el pasado existieron otras versiones, no solo versiones anteriores de HTML 4 o 3, sino también XHTML y otras. Luego, lo primero que tenemos que hacer es definir un tag HTML. Como pueden ver, a la izquierda, el tag HTML encierra todo el contenido de la página. Luego, tenemos dos secciones principales, Head y Body. El Body describe todo el contenido visual de la página. El Head contiene información no visible para el usuario, a excepción del título que aparece generalmente en la parte superior del browser, pero además tiene otros contenidos que son utilizados, por ejemplo, por los buscadores web para indexar las páginas y mostrar parte del contenido de las mismas para mejorar el ranking, para indicar cómo están codificadas las páginas o incluso para linkear contenidos remoto que puede estar en el mismo servidor o en otro servidor. Estos contenidos podrían ser JavaScript o CSS, de los cuales hablamos previamente. Dentro del body, como decíamos, está todo el contenido visible del sitio. En esta sección de la página podemos encontrar, por ejemplo, títulos, párrafos, comentarios y cualquier otro tipo de tag de los cuales veremos a continuación. Como se muestra en pantalla, los tags deben ser abiertos y cerrados. Se conoce a la apertura de un tag como opening tag y al cierre como closing tag. Lo que queda dentro de estas dos partes de la etiqueta es conocido como el contenido de la misma. Para continuar, veamos algunas diferencias entre los diferentes tags HTML. Por ejemplo, en el caso de los títulos, existen 6 tipos diferentes de títulos, numerados del 1 al 6. Cada uno de ellos posee una importancia diferente, siendo el 1 el más importante y el de mayor tamaño, y el 6 el más pequeño y de menor tamaño. Dependiendo del browser, estos títulos pueden tener o no algún tipo de estilo por defecto que el browser aplica si nosotros no lo pisamos con CSS. El tag A nos permite definir un hipervínculo. Podemos utilizar el atributo href para indicar la URL de destino a la cual queremos acceder
al hacer clic en el mismo. Como en el caso de la mayoría de los tags, el contenido es lo que el usuario verá a la hora de ser renderizado. La etiqueta BR define un salto de línea HTML. Como podemos ver, este tag BR es una de las excepciones que no deben ser cerradas. De la misma forma, el tag imagen tampoco necesita ser cerrado. Algunos atributos interesantes, o tal vez los más utilizados del tag imagen, son el source, que nos permite definir una imagen que puede estar dentro del mismo servidor web o en otro servidor web, que será mostrada, y el tag alt nos permite definir un texto alternativo que será mostrado si la imagen no pudiese ser cargada. El título define cuál es el contenido principal de la imagen y será mostrado al pasar el mouse por encima de la imagen. También tenemos a nuestra disposición los atributos ancho y alto que nos permiten dar tamaño a una imagen. Es importante tener en cuenta que si definimos un ancho y alto que no tenga la misma proporción de la imagen, vamos a deformarla. Es por ello que hay que tener cuidado al usar estos últimos dos atributos. Concentrémonos ahora en los tags de tipo lista. En HTML existen tres tipos de listas: las listas desordenadas, las listas ordenadas y las listas de descripción. El tag UL define una lista desordenada, es decir, los elementos que se encuentran dentro de este tipo de listas no poseen un orden específico de importancia. Para cada elemento dentro de la lista utilizamos el tag LI, que indica que este es un ítem de la lista. Las listas ordenadas utilizan el tag OL. Dentro de las mismas utilizamos también el tag LI para definir cada uno de los ítems. La diferencia entre UL y OL es que el primero, que de nuevo utilizamos para las listas desordenadas, presenta por default una viñeta que es generalmente un pequeño círculo, y en el caso de las OL o listas ordenadas, por default nos muestra números comenzando desde el 1 hasta la cantidad de elementos. En ambos casos podemos utilizar propiedades CSS para modificar qué es lo que ve el usuario de la página. El tercer tipo de lista, las listas de descripción, nos permiten definir términos y sus definiciones. Utilizamos el tag DL para definir una lista, y a diferencia de las otras listas, cada uno de los ítems posee dos tags: DT para el término y DD para la definición. Todos estos tipos de listas pueden anidarse entre sí, es decir, podemos tener una lista ordenada dentro de una lista no ordenada, y además pueden contener otros elementos HTML, por ejemplo, links o incluso pequeñas imágenes. Además, podemos utilizar CSS para cambiar la forma en la que se muestran las listas. Por ejemplo, podríamos utilizar float left o display inline para mostrar la lista en forma horizontal. Esta es una práctica muy común, por ejemplo, para definir menús en un sitio web. Existe también un subgrupo de tags HTML que nos permite dar formato al texto sin la utilización de CSS. Si bien es importante destacar que la mayoría de estos tags han caído en desuso en favor de la utilización de CSS, existen algunos que son utilizados aún hoy. Entre ellos podemos destacar strong,
para darle importancia a un texto, y sub para la utilización de subíndices y superíndices. Los tags que tienen que ver con resaltar texto o hacer que algo se vea más pequeño o en negrita, como dije previamente, son ahora reemplazados por atributos CSS. Una distinción muy importante que tenemos que hacer dentro de los tags HTML son los elementos de tipo block level y los elementos de tipo inline. Un elemento de tipo block level comienza siempre una nueva línea y ocupa todo el ancho disponible. Un elemento de tipo inline no comienza una nueva línea y ocupa solamente el ancho necesario. En el ejemplo presentado en pantalla, el div utilizaría todo el ancho de la pantalla sin importar el contenido que tenga y definiría siempre una nueva línea. Por el contrario, el span no definiría una nueva línea, es decir, si tuviéramos múltiples span, uno a continuación del otro, todos se mostrarían uno a continuación del otro. En cambio, si tuviéramos múltiples divs, el contenido se presentaría uno debajo del otro. El div, además, es utilizado como contenedor de otros tags HTML. Aunque en la actualidad existen tags más especializados que veremos a continuación, en el pasado el div era el principal bloque de construcción para la realización de layouts en una página web. Tanto el div como el span, como cualquiera de los otros elementos mostrados en cualquiera de las categorías, pueden utilizar atributos de tipo style, class o ID. Los IDs son utilizados para identificar elementos unívocamente. Style es utilizado para dar estilo a un tag determinado en forma inline y class es para definir un grupo de elementos HTML que tendrán un estilo determinado. Veamos ahora las tablas. El tag table define una tabla en una estructura HTML. Las tablas pueden tener además títulos utilizando el tag caption, que a decir verdad no es muy utilizado actualmente. Cada fila dentro de una tabla es definida utilizando el tag tr y cada celda dentro del contenido principal de la tabla es definida utilizando el tag td. Existen además otros tags que podemos utilizar dentro de una tabla. Thead define la cabecera de una tabla. Tbody define el cuerpo de una tabla y tfoot el footer de la misma. En realidad, estos tres últimos tags, si bien son útiles, no son sumamente utilizados. Sí es utilizado bastante el tag th, que nos permite definir el encabezado de cada una de las columnas. Cuando utilizamos el tag th, el texto es mostrado en forma destacada. De nuevo, esto se podría lograr utilizando CSS, pero es muy cómodo utilizar tags th. También podemos utilizar atributos callSpan y rowSpan para combinar diferentes celdas, ya sea uniendo celdas de la misma fila o celdas de diferentes filas pero de la misma columna. Como dijimos previamente, un documento HTML tiene dos secciones principales, head y body.
Hemos hablado hasta ahora sobre el body. Veamos, por tanto, qué podemos hacer con el head de un documento HTML. En forma global, el head define la información general sobre un documento. Entre las cosas que podemos definir tenemos el tag title, que nos permite definir el título de un documento. Este título será mostrado en la title bar de cualquier browser que utilicemos. El tag base nos permite definir la dirección de destino por defecto de todos los links relativos en la página. Es decir, todos los links que no comiencen con HTTP o HTTPS van a ser afectados por este tag. Es muy utilizado en el caso de que nuestro sitio web esté alojado en un directorio específico dentro de un servidor web. Si no, no es muy utilizado. El tag link nos permite definir una relación entre el documento y un recurso externo. Comúnmente, este tag es utilizado para importar hojas de estilo CSS. También tenemos el tag meta, nos permite definir metadata sobre el documento. El tag meta más comúnmente utilizado es charset, que nos permite definir el conjunto de caracteres utilizado para renderizar el sitio web. También existen otro conjunto de metas utilizados por los buscadores web para indexar las páginas. El tag script nos permite definir un bloque de código JavaScript. El código JavaScript puede estar inline, es decir, contenido dentro del documento HTML, como se muestra en pantalla, o puede ser descargado como un recurso remoto. Para esto se utiliza el atributo source dentro del propio tag script. La forma más común en la que utilizaremos JavaScript es de esta segunda forma, es decir, descargándolo desde un archivo JavaScript. Algo similar ocurre con los estilos. Como decía previamente, las hojas de estilo pueden ser descargadas utilizando un link, pero también podemos utilizar estilos inline, como se presenta en pantalla. Estos estilos inline son muy cómodos mientras estamos desarrollando la página para hacer pruebas, para hacer cambios pequeños, pero en general no son utilizados en sitios productivos. Por el contrario, lo que se hace es descargar el código en un archivo CSS. Esto también nos permite que los códigos CSS sean compartidos entre múltiples documentos y que al momento de realizar un cambio general en todo el sitio podamos solo ir y cambiar el documento CSS sin tener que estar recorriendo todos los documentos HTML del sitio para hacer algún ajuste. Veamos un momento el body de este mismo documento. Como vemos, en el tag P utilizamos el ID demo. Este ID es utilizado dentro del script JavaScript para referenciar el párrafo y cambiar su contenido utilizando el atributo innerHTML. A continuación vemos que hay un botón y en el mismo utilizamos el atributo onClick para llamar a la función JavaScript que realiza el comportamiento que describí previamente. Por último, tenemos dos saltos de línea y una imagen a la cual se le ha dado un tamaño específico utilizando los atributos width y height. Veamos ahora un típico layout de un documento HTML.
Por lo general, en un documento HTML tenemos una cabecera o header utilizada para información institucional de presentación del sitio. Tenemos también una barra de navegación que nos permite ir a las diferentes secciones dentro del sitio. Luego tenemos el contenido principal del mismo. Por lo general, el mismo está dividido en section, que nos permite mostrar el contenido principal del documento, y una barra accesoria o aside que nos permite mostrar contenido relacionado, pero que no es parte del contenido principal que queremos mostrar. Por lo general, también cada documento es finalizado con un footer o pie que nos permite mostrar información accesoria y general del sitio. Por ejemplo, información de contacto, teléfonos, disclaimers. Dentro de la sección principal podemos tener uno o más tags article. Por ejemplo, si estuviéramos en un sitio de noticias, tendríamos un tag article por cada una de las noticias del sitio. Un tag no tan utilizado, pero a veces útil, es el tag details. Este tag nos permite mostrar detalles adicionales y además expandir o contraer la información sin necesidad de lógica adicional, es decir, sin la utilización de JavaScript. El tag summary nos permite definir un encabezado para el tag detail. Y bien, con esta introducción a los layouts, damos por concluido este video. Hasta luego.